¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Al Punto Afro, el programa de la diversidad cultural, un espacio creado para visibilizar la problemática de nuestras comunidades negras y el trabajo que desde el legislativo se realiza en pro de ellas. Bienvenidos. La discriminación racial será el tema que estaremos abordando en este capítulo de Al Punto Afro. El problema de la discriminación racial puede manifestarse de muchas maneras, como la segregación, la violencia, el acoso y la falta de oportunidades. Esta discriminación racial es un problema grave que afecta a muchas personas en todo el mundo. A continuación, hablaremos con algunas personas miembros de la comunidad afro, los cuales nos expondrán un poco sobre el punto y todo el tema alrededor del racismo. Bueno, el racismo se presenta en un abanico de situaciones del día a día. Principalmente como abogadas negras lo sufrimos desde el momento en que muchas veces nos dirigimos a los operadores de la rama judicial y otras de las veces los sentimos en el día a día desde que no se refieren a nosotras con nuestros nombres propios, sino con el denotativo calificativo negras. Bueno, es muy complejo porque depende también de la susceptibilidad y de la formación de las personas que son víctimas del racismo, pero en el lenguaje popular están insertos palabras y expresiones racistas. A veces la gente comete actos de racismo incluso sin tener la intención de herir, pero que son actos racistas. Pero el racismo realmente que hace daño es el racismo estructural, el racismo que no permite el avance de las comunidades. El racismo genera discriminación y exclusión social. Hacemos parte del colectivo Justicia Racial. Actualmente estamos en el equipo coordinando las brigadas jurídicas que estamos haciendo en territorio, acompañando a nuestra población para que pueda acceder de manera eficaz a la justicia. Y desde allí hemos construido distintos mecanismos para proteger a nuestra comunidad en contra del racismo y discriminación racial que se presenta. Principalmente creemos que el racismo, al ser una estructura hegemónica y también estar impulsada por medio de las instituciones, desde la forma en la que se conforman hasta la forma en la que actúan, esto deriva en muchísimas otras prácticas racistas en la sociedad, tanto individuales como colectivas, y se puede presentar en diferentes actos, tanto estructurales como, bien lo decía, individuales. Creo que hay racismo de múltiples formas. No olvidar que el racismo es un fenómeno sistémico y estructural que permea todas las esferas del Estado, la sociedad misma, la cultura, pero además de eso hay una especie de microracismo que internalizamos, que sin querer tal vez propagamos, y esa es la idea, combatir todas las formas de racismo, no importa si se trata de una expresión directa o si se trata de todas las expresiones mínimas que pueden menoscabar la integridad de las personas racializadas. El racismo, más que todo, yo lo veo como una bobada, porque todos somos colombianos y no importa de que uno haya nacido en el Pacífico, otro en el Amazonas, en el Orinoco, todos somos colombianos porque así dice la cédula que nos acredita como ciudadanos, como lo da la Registraduría Nacional, que todos somos colombianos y que estamos en este territorio que nos pertenece, que somos colombianos. Entonces, esa inclusión para las poblaciones afro, para los mestizos, los raizales, los palenqueros, tenemos que hacer más énfasis y más pedagogía en esa inclusión para que se acabe el racismo. Los invitamos a unos mensajes institucionales y enseguida volvemos con más en Al Punto Afro. Continuamos en Al Punto Afro y en este especial sobre el tema de la discriminación racial. La práctica aberrante de la discriminación racial está basada muchas veces en opiniones erróneas de que algunas razas están por encima de otras, lo que lleva a tratar a los individuos de manera desigual debido a su origen étnico o racial. Esta forma de discriminación puede manifestarse de diversas maneras, desde insultos y estereotipos hasta la negación de oportunidades y derechos fundamentales.
congresistas debemos avanzar en una legislación inclusiva para que nuestra cátedra étnica se dé en las escuelas desde básica primaria, es más, desde la primera infancia, permitiendo que nuestros niños, jóvenes y adultos entiendan cuáles son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra identidad. Eso ayuda a prevenir un racismo y a entender que todos somos iguales. Creo que la principal herramienta para la lucha contra el racismo es la educación. Pienso que a través de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos hemos logrado avanzar en la disminución de prácticas racistas en nuestro país. Pienso que falta mucho por trabajar, pero digamos es un proceso constante, de constante avance, de constante trabajo dentro de las comunidades, en donde nos permiten hacer aportes y disminuir estas prácticas en mayor manera. La primera es impulsando iniciativas legislativas que establezcan medidas para lograr la igualdad de oportunidades. El Congreso en varias ocasiones ha tenido proyectos de ley para impulsar este tipo de medidas que van dirigidas a permitir o favorecer el acceso a la educación, el acceso al empleo, a una educación pertinente también, a mejorar la calidad de la educación básica, primaria, también para establecer diferentes tipos de medidas para implementar acciones afirmativas. Entonces creo que eso es una manera en la que desde el legislativo se puede combatir la discriminación racial. Es bastante utópico creer que mediante la legislación se puede combatir el racismo, porque creo que, como manifestó María Paula, estamos en una situación hegemónica del poder en donde la estructura lleva y necesita esa organización jerárquica en donde está el racismo. Sin embargo, pensando desde lo posible, creo que desde el Congreso, si se ejerce el poder de manera juiciosa, se pueden transformar y se pueden gestar leyes que transformen y lleguen a nuestros territorios y transformen nuestras realidades. Lo primero es tener conciencia plena de que vivimos y habitamos una sociedad completamente racializada. Eso implica saber que hay grupos que por su pertenencia étnico-racial tratan de imponer un paradigma de lo que es racialmente correcto, si es que tal cosa existe. La forma entonces de luchar contra este fenómeno es, por supuesto, siendo conscientes de que existe, pero también proveyendo o teniendo políticas públicas que velen por la integridad y los derechos individuales, colectivos, económicos y sociales de los grupos y las personas racializadas. Bueno, se tienen que implementar más políticas públicas, pero yo considero que además del empoderamiento que genere la normatividad, también nos toca a las comunidades afrodescendientes generar unos procesos de empoderamiento y desarrollo desde nuestra propia institucionalidad. Esto está anclado o sustentado en una fuerte ignorancia, fundamentalmente, de las y los colombianos. Fundamentalmente, todos en general, tanto los afros como indígenas o toda la población perteneciente a los grupos étnicos, como también el resto de los colombianos. Hay una gran ignorancia en todos los colombianos de la historia, de la humanidad y de lo que debe ser, lo que significa ser, primero, persona, ser humano y segundo, ser colombiano. Los invitamos a un corte de mensajes institucionales y enseguida volvemos con más en Al Punto Afro. Continuamos en Al Punto Afro y en este programa dedicado al tema sobre la discriminación racial. Tenemos muchos líderes importantes a nivel nacional que han venido trabajando desde el Congreso, desde las diferentes organizaciones, consejos comunitarios, en aportes significativos para la lucha contra el racismo. Pienso que principalmente, más que el tema de la penalización, ha sido el tema de fortalecer la práctica de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, de llevarla a la práctica porque no es fácil.
yo sigo apostándole a la educación como un mecanismo súper eficiente en la lucha contra este súper inconveniente que es el racismo, y es que desde todas las instituciones educativas de nuestro país la cátedra de educación inicia a estar en la agenda, ¿verdad? Y que a partir de ahí se inicia a hacer toda esta pedagogía para que la población blanco-mestiza de nuestro país entienda las dinámicas de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, y de alguna manera pueda contribuir a minimizar estos impactos negativos que deja el racismo. Las acciones afirmativas que se pueden iniciar a través de estas entidades son fundamentales. Una de ellas, eran las que comentábamos en el conversatorio, es el temas educativos y profesionales. Profesionales apuntados o orientados a trabajos que estén conforme a las necesidades actuales, las TICs, y no solo temas culturales, sino también aterrizados a lo que necesita la sociedad hoy en día. Según el DANE, el 66,5% de los encuestados considera que en Colombia no se protegen los derechos de las minorías étnicas y sociales. Los afrocolombianos son el grupo étnico que más se ha sentido discriminado por su color de piel, con un 19,8% de los encuestados. Por otro lado, el 64% de los casos de discriminación aún se encuentran en proceso en la Fiscalía General de la Nación. La discriminación racial es una realidad histórica y heredada de la colonia esclavista. En Colombia, la lucha contra el racismo y la discriminación racial está regulada por diversas leyes y normas. Algunas de estas son la Ley 70 de 1993, la cual reconoce su diversidad cultural, otorgando derechos especiales, mientras que la Ley 1482 del 2011 busca garantizar igualdad y prevenir la discriminación. La Ley 1752 del 2015 prohíbe la discriminación por raza o etnia, imponiendo medidas contra el racismo. Estos hitos legales reflejan el compromiso de Colombia con la equidad y la protección de derechos. Las personas más vulnerables entre los colombianos son cobijados de manera especial por este artículo puntualmente de la Constitución. Así las cosas, en vez de ver a la persona diferente o distinta a mí como alguien inferior, debo verlo al contrario, como alguien que hay que atender en condición especial para que haya equidad, y luego, al tener equidad, pasamos entonces al ejercicio real de la justicia social. De ahí nació lo de un estribillo que quiero traerlo a colación, que dice: inclusión, inclusión, no más discriminación, inclusión, inclusión, no más discriminación. Si eres negra, inclusión, palenquera, inclusión, eres afro, inclusión, 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 no más discriminación. Entonces, para el punto afro, no más exclusión, inclusión. Son muchos los esfuerzos que a nivel mundial se han realizado para tratar de erradicar esta abominable práctica del racismo. La educación, la sensibilización y la promoción de la diversidad y la inclusión serán herramientas esenciales para ganar esta lucha. A manera de conclusión, podemos decir que la discriminación racial es un fenómeno profundamente arraigado en la historia de la humanidad, que persiste en la actualidad, y combatirlo requerirá un esfuerzo constante y la colaboración de individuos, comunidades y gobiernos para promover la igualdad y la justicia para todas las personas, independientemente de su origen étnico o racial. De esta manera llegamos al final de nuestro programa Al Punto Afro. Esperamos que haya sido de su total agrado. Aprovechamos desde aquí para enviarles un mensaje de reconciliación y paz a todas nuestras comunidades en esta época navideña. Que el 2024 esté cargado de bendiciones y de mucha prosperidad. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.